Es una conversación que es parte de nuestra jornada hoy con una persona que está especializada en la gestión de desastres. Ella es ingeniera industrial. Agradecemos a Carmen Veloz, que es parte de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, por estar aquí con nosotros hoy. Carmen, muy buenos días, ¿cómo amaneces? Edith, muchísimas gracias Carmen, por la invitación. Carmen, primero háblanos un poquito de tu trabajo, qué haces y cómo se prepara alguien para gestionar desastres. Bueno, yo soy, como dijiste, ingeniero industrial de profesión y tengo una especialización, una maestría en gestión ambiental y gestión de la calidad. Para uno poder trabajar con el tema de gestión de riesgos, se realizan varias especializaciones, diplomados, ya hay maestrías especializadas. Yo soy especialista en gestión de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático, con enfoque de género y protección. Trabajé muchos años en esa área en el Estado, como encargada de la Unidad de Gestión de Riesgo y desde la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Estoy ahora en la Comisión Ambiental de la UAS y también colaboramos con las instancias que trabajan estos temas desde la universidad. Bueno, y son todos los riesgos. En el tema, por ejemplo, de las tormentas, ¿qué uno puede esperar? Ese antes, ese durante y ese después, si lo dividiéramos por etapa. Mira, antes de la tormenta, lo que nos espera siempre es un periodo de preparación. Siempre decimos que es mejor planificar, prevenir en tiempo de paz, como bien decimos. Tanto en las instituciones, en nuestros lugares de trabajo, en nuestros hogares, tenemos que prepararnos, porque como sabemos tenemos una temporada ciclónica que es fija todos los años. Entonces, como entes sociales tenemos una interacción en nuestros hogares, en el territorio, en el trabajo. Entonces debemos realizar una planificación previa con lo mucho o con lo poco que tengamos para saber qué esperar o qué hacer en el momento que llegue un fenómeno. Ya en el durante, lo que tenemos que hacer es estar pendiente de las informaciones que nos dan los organismos de socorro. Si tú vives en un área que es vulnerable y entiendes que debes evacuar, la primera opción es irse donde un familiar cercano que no tenga esas mismas condiciones de vulnerabilidad. Y si no tienes esa facilidad, entonces lo mejor es irse a un refugio, a uno de los refugios que ya están previamente establecidos por la Defensa Civil, que están adaptados para tales fines. Dentro de lo posible, mantenerse fuera, alejado de las ventanas, sobre todo si tú tienes árboles o postes de luz, para que no vaya a ocurrir una emergencia. Los teléfonos deben utilizarse solamente en cuestión de emergencia. Si tú pasas una situación en tu hogar o cerca de tu hogar, entonces para que las líneas no se congestionen y sobre todo, como bien decían hace un ratito, a veces hay interrupciones en el servicio de energía eléctrica para tú ahorrar baterías en tus aparatos. Ya después que haya ocurrido la emergencia, hay que mantenerse atento a las informaciones oficiales. Hay mucha desinformación en las redes. Las redes son muy buenas, pero también hay personas que la utilizan para desinformar a la población, no sé, en busca de views, de likes y todo eso. Pero mantenerse siempre atenta a las informaciones que nos dan los organismos de socorro. Si tú tuviste que evacuar tu hogar, ya tienes que esperar a que Defensa Civil, el COE, dé la luz verde para que podamos volver a nuestros lugares, a nuestros hogares. También, si tuviste que quedarte en tu hogar, verificar que no haya sufrido ningún daño, que en los alrededores no se hayan caído postes, no puedes salir, no deben cruzar ningún cuerpo de agua, ríos, cañadas, arroyos, porque podría traer una crecida, entonces pudiera ocurrir alguna catástrofe. Señora Carmen Veloz, les quiero nuevamente agradecer que haya venido un día como hoy a estos estudios. Tengo una curiosidad, ¿por qué Cuba, un país con condiciones socioeconómicas similares o peores que la República Dominicana, tiene una mejor respuesta ante los fenómenos atmosféricos, ante los catástrofes, cualquiera que sea? ¿Por qué hay menos muertos cuando hay un ciclón allá en relación a otros países? No hablemos de Haití, pero sí de República Dominicana.
En Cuba no conozco muy bien cómo está organizado el sistema de gestión de riesgos de Cuba, pero ellos tienen una planificación del territorio más organizada que la nuestra. Aquí lamentablemente se realizan asentamientos urbanos en lugares muy vulnerables y entonces luego, ya que están asentados ahí, lo que hacemos es legalizarle ese asentamiento. Se le hacen aceras, se le hacen contenes, se le lleva la energía eléctrica. Entonces, todo el tema de la gestión de riesgo de desastre está basada en la planificación del territorio. Tú no puedes tener un asentamiento urbano en un cauce de un río que aunque en la mayor parte del año se mantenga seco y no tenga agua, pero cuando ocurre un evento de origen como el que estamos recibiendo en este momento, el cauce de ese cuerpo de agua toma su ruta y puede afectar a esa población que yo tengo asentada de manera irregular. Entonces, eso es una de las características que hacen que la organización y la respuesta en otros países sea más efectiva. En Cuba, si dicen que van a evacuar, tienen que evacuar de manera obligatoria. Aquí, por temor a perder nuestras pertenencias, a que hay muchos desaprensivos que aprovechan la oportunidad y entonces hacen robos, hurtos, y las personas que con tanto esfuerzo han trabajado para poder tener sus ajuares y todo eso, entonces tienen temor de eso y por eso a veces no evacúan de una manera preventiva. Entonces, esas son varias de las causas que pudieran estar Evidentemente. impactando. Sí, el tema de la planificación, yo recuerdo haber estado en Cuba cuando murió el fenecido presidente Fidel Castro, y entonces hay muchas conversaciones que sostenía con la gente en la calle, y recuerdo haber encontrado brigadas que cuando le preguntabas, o personas, ¿en qué trabaja usted? Y me decía, yo trabajo en la prevención del dengue, por ejemplo. Ay, ¿y en qué consiste eso? Bueno, nosotros tenemos una temporada que salimos casa por casa, o sea, ese tipo de trabajo. Pero sobre todo el elemento de las construcciones, que nos juega pesado. Todos los sitios, y yo supongo, ingeniera, que usted ha estado analizando esos lugares donde han ocurrido grandes tragedias en República Dominicana. Llámese que hay sectores, mira, en esa zona sur, por ejemplo, que hay lugares que veía ayer que se estaban resistiendo a salir, que son históricos inundándose. Lo que ocurrió aquí en la frontera con Haití, cuando se desbordó el Río Blanco, que tienen que estar muy atentos toda la población que vive en esa zona fronteriza, que fue de las montañas, o sea, gente que estaba en sus casas tranquilos, que no esperaban, cuando de repente vino el vendaval de agua. El problema que estamos planteando, y quisiera que usted nos hablara en este sentido, es básicamente de aquellos sectores más vulnerables. Existe en República Dominicana, digamos, un mapa de vulnerabilidad, por decirlo de alguna manera. ¿Está claro cuáles son los puntos que hoy podrían estarse inundando? Sí, se ha hecho un trabajo desde el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres. Hay toda una serie de mapas, así se llaman mapas de riesgo, en donde están ubicadas todas las poblaciones más vulnerables, dependiendo de la amenaza a que puede estar sometido. Hay mapas de riesgos para inundaciones, una zonificación sísmica, una microzonificación sísmica en algunas localidades del país también. También están ubicadas las vulnerabilidades hacia los deslizamientos de tierra y cualquier otro tipo de amenaza a los que estamos expuestos como país, porque no solamente es la temporada ciclónica, estamos muy alejados de la realidad sísmica que nos compete como isla al estar encima de 14 fallas tectónicas. También tenemos un mapa de riesgo para esa amenaza. Ante sequía también hay un mapa de riesgos. O sea que se ha estado trabajando en la planificación para poder tomar decisiones informadas cuando seamos expuestos a cualquiera de las amenazas antes mencionadas. Ingeniero, estoy casi seguro que no está en el mapa los posibles detonantes de tragedia como la de San Cristóbal. ¿Cómo opina usted como experta
la gestión de esto? ¿Cómo pudo evitarse aquella desgracia que ha costado la vida a más de 30 personas? Eso también es parte de la planificación. ¿O de la falta de planificación? La falta de planificación, la falta de que algunos empresarios entienden que están a veces por encima de la ley. Hay una ley, está el reglamento 522 del 2006 que habla sobre salud y seguridad en el trabajo, que está íntimamente ligada también a la ley 147-02 sobre gestión de riesgo de desastres. Ambas reglamentaciones lo que quieren es salvar vidas y evitar pérdidas de bienes, materiales, económicos. Entonces, si tú como empresario no cumples con ambas reglamentaciones, tú estás incrementando los factores de riesgo. Entonces, debe hacerse como, por ejemplo, una segmentación de las áreas donde pueden estar las empresas y las áreas donde deben estar entonces la población en general. Como está la zona franca o la zona industrial de Herrera, que está un poco segmentada, alejada de algunas partes de la población. El incremento poblacional, a veces de manera no organizada, no planificada, también hace que la gente se mude, construya cerca de zonas industriales. O sea, hay muchos factores que han determinado que ocurran ese tipo de desastres. Que estamos organizados para eso, de que un orden desordenado. Exactamente. Yo no quisiera desaprovechar la oportunidad de que tenemos a Carmen acá en estudio para que ella se refiera brevemente a lo que pasó en San Cristóbal. Porque bueno, salimos de esa tragedia importada para estar atendiendo esta emergencia, pero la tragedia sigue ahí, la gente que salieron afectadas. Todavía no se ha determinado qué causó tremenda explosión. Pero Carmen, un aspecto que mirábamos y que decíamos, un terremoto tiene una diferencia, una explosión. No hubo nadie que sobreviviera con posterioridad. La gente tenía la esperanza de que en los escombros encontraran a alguien. ¿Qué te pareció todo el manejo de esta situación y cuáles son los desafíos que nos está planteando una explosión como la que hemos visto? Volvemos a lo básico, el ordenamiento del territorio, el cumplimiento de las leyes, porque las leyes y reglamentaciones están para cumplir un fin y es el de salvar vidas, salvaguardar los bienes. Tal vez por no hacer una mínima inversión en equipamiento como extintores de incendio, capacitación de tu personal, ¿qué tú vas a hacer en caso de que ocurra tal o cual emergencia? Entonces, es importante la inversión en la prevención del riesgo. Con cada dólar que tú inviertas, dice el marco de Sendai de gestión de riesgo de desastre, por cada dólar invertido en la prevención del riesgo de desastre, tú te puedes ahorrar $7. Wow, aparte de eso, importante. Aparte de eso también tú salvas vidas, que es el bien o el fin principal de tú poder tener este tipo de reglamentaciones y de cumplir las leyes que están establecidas por algo. Entonces, esas tragedias que son ocasionadas por la mano humana son prevenibles. Solamente con tomar acciones previas, planificación, prevención, educación, invertir en tú tener tus mecanismos de respuesta preparados para dar respuesta, valga la redundancia, a cualquier situación que se presente. Bueno, Carmen, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Nosotros esperamos que todo se eleve. De ahora en adelante empieza la hora, es el durante. Hemos estado ahora esos momentos previos. En unos minutos, son las 7 de la mañana, 44 minutos. Se estimaba que aproximadamente a las 8 de la mañana esté impactando este fenómeno en las costas de Barahona. Va a atravesar literalmente el territorio dominicano. Vamos a tener lluvias en todos los rincones del país. Ya la tierra está negada de agua. Vamos a tener inundaciones, de eso no hay duda. Es lo que nos están diciendo y esa es la advertencia fundamental. Tomando en cuenta, y esta es la última pregunta para ti, tomando en cuenta que se trata de inundaciones, sabes que hay gente que se resiste en abandonar sus casas. Me gustaría un mensaje para toda esa población, sobre todo los que viven en lugares vulnerables, con la proyección que están haciendo las autoridades en este momento. Sí, es importante. Antes del mensaje, es importante también
informar que todas esas inundaciones que estamos teniendo en el país, incluso antes de que nos impacte de una manera directa la tormenta, tienen múltiples orígenes. El sistema del drenaje pluvial del Gran Santo Domingo realmente ha sido muy mal manejado, es un drenaje que tiene muchos años, que no se ha actualizado, entonces es importante el encauzamiento de los cuerpos de agua que se necesitan para poder evitar que haga un desbordamiento de cada uno de ellos. La conciencia ciudadana, por favor, si está lloviendo, no vamos a tirar la basura a la calle para que se la lleve el agua, eso tapa los drenajes, tapa los filtrantes, y ahora mismo la capacidad de las alcaldías está un poco está sobrevaluada, entonces vamos a tener un poquito más de conciencia. Si usted vive en una zona vulnerable, por favor, haga caso a los lineamientos de la Defensa Civil y el Centro de Operaciones de Emergencia. Si es necesario que usted salga para salvar su vida, hágalo. Los refugios están ahí, los centros de acopio también. Se está preparando todo un engranaje para que si usted está en un centro, en un albergue, no pase, no tenga ninguna necesidad. Si bueno, usted pues tiene alguna situación, infórmela. Muchas gracias, Carmen, por estar con nosotros esta mañana. Te agradecemos mucho.